¿Cómo se llama nuestro foro? Intercambio de experiencia. Creo que nos faltó un poco la dinámica, como que no hizo su efecto suficiente. ¿Verdad? Bien. Como ese intercambio de experiencias, lo que estamos intentando es construir desde nuestras experiencias, aportar lo que viene ocurriendo en los diferentes territorios. En esta sesión que se denomina clínica jurídica, al finalizar las sesiones, de cada día se llevará a cabo una clínica jurídica con asistentes al foro y se denomina clínica jurídica el trabajo grupal, que desarrollarán los asistentes en los que se elegirá un caso, ustedes van a definir un caso, ¿verdad? Bien sea de las experiencias que comprometa las responsabilidades multinacionales en su territorio, o simplemente un caso supuesto, ficticio. Creo que este no opera, porque nosotros lo estamos viviendo. Según el interés, el grupo debe aplicar los conocimientos aprendidos en las sesiones, es decir, tuvimos unas sesiones magistrales de la lucha de las mujeres, del caso de Berta Cáceres y de experiencia que el CAJAR tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, esas experiencias deben aplicarse a lo que estamos viviendo. Entonces, hay aquí unas recomendaciones. Tener plena disposición durante los 3 días del foro, lo que implica tener los móviles en silencio y estar desconectado un poco del chat. Estar atento a las intervenciones de las ponencias y discusiones que se llevaron a cabo. Esta mañana se llevaron a cabo 3 ponencias, desde Europa 2 y 2 acá, 4 ponencias magistrales. Organizarse en grupos de 13, ojalá sean 4 grupos, somos 40 personas, serían 4 grupos. Cada grupo debe elegir un moderador, un relator y una tercera persona encargada de hacer la presentación y la sustentación del caso en plenaria. Responder el cuestionario que se le propone para la clínica de acuerdo al caso que elijan y sustentar la solución y problemática en plenaria. Y el desarrollo de la clínica será así. Hay como un antecedente que conocemos todos. Vamos a mirar cuál es el antecedente. Subamos un poquito. Aquí estoy diciendo, el poder corporativo, las multinacionales tienen la capacidad de someter a los estados, inciden y diseñan las políticas públicas en materia ambiental y tributaria. Están eximidas de responsabilidad penal y civil, operan impunemente en contextos de violencia, en las regiones con presencia de grupos armados. No sé si, este es el caso de Colombia, dice. Eluden obligaciones en materia ambiental, social y de consulta previa, cooptan a líderes sociales, funcionarios estatales, en algunos casos están considerados como agentes generadores de pobreza, de miseria y violencia y depredadores del medio ambiente. Sigamos. Por su parte, las comunidades en las que se desarrollan los proyectos estratégicos, agua, saneamiento, energía, infraestructura, monocultivo, hidrocarburos, puertos, minería, etcétera, enfrentan situaciones precarias de vulnerabilidad, violencia, falta de asistencia técnica y jurídica, deficiencia en la práctica de pruebas, ausencia de acompañamiento institucional, entre otras situaciones que impiden el ejercicio de sus derechos. ¿Eso es cierto? Listo, bien. Mire. Descripción del problema, del caso. Teniendo en cuenta las sesiones que se han desarrollado durante el día, describa detalladamente su caso, indicando tiempo, modo y lugar de los hechos, nombre de la empresa o entidad del Estado que ha ocasionado los daños, los impactos socioeconómicos, ambientales, culturales, religiosos. Si lo considera, asigne un nombre a su caso y responda el siguiente cuestionario. En esta parte, los aquí presentes hemos hablado mucho de las situaciones que enfrentamos actualmente en nuestros territorios con la presencia de multinacionales. De manera que pensar en un caso ficticio no sería la opción. En ese sentido, debemos pensar en un caso en los grupos que nos vamos a distribuir, que sería la metodología, para luego sustentarla acá, para la respuesta a las preguntas y la identificación del caso tendríamos aproximadamente 1 hora 20 minutos, creo que es suficiente. Y luego para sustentar tendríamos cada grupo alrededor de 20 minutos. Entonces, de acuerdo al caso que han elegido, he enviado el cuestionario al grupo. ¿Saben ustedes cuál es el país de origen de la empresa que opera en su territorio? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la casa matriz?
los vínculos entre la empresa matriz y sus filiales, el capital registrado, la composición accionaria, la fuente de financiación, los nombres de los accionistas, inversores y socios, los clientes que tiene esa empresa a nivel internacional, las ventas de productos y servicios declaradas y las utilidades de la empresa. Entonces ustedes ubican su caso y deberán responder esta pregunta según su experiencia. Si no lo saben, habrá que indicarlo. Y esta 3.3 es muy importante. Describa las estrategias, métodos, artimañas. Esta mañana Richard utilizaba una expresión propia de nuestros colombianos y dije, bueno, ha valido la pena que durara tanto tiempo aquí en Colombia. ¿Usted recuerda, Leovigildo, cómo fue la expresión? El chanchullo. Vamos a decir aquí, describa las estrategias, métodos, artimañas y chanchullos, para que no se nos olvide. Pero es propio. También. Sí, cuando hay algo que es la tricuñera. Entonces, ¿cuáles son esos métodos, artimañas, chanchullos que utilizan las autoridades nacionales, Ministerio del Interior, Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, corporaciones autónomas, Ministerio de Transporte, empresas o cualquier entidad que desarrolla un proyecto estratégico para negar, verbo rector, negar, desconocer los derechos fundamentales de las comunidades a la información del proyecto, a la participación ambiental, a la consulta previa, a la responsabilidad social y negar, otro verbo rector para tener en cuenta, los impactos sociales, económicos, culturales, ambientales y, ¿por qué no?, la responsabilidad penal y sus vínculos con el conflicto. No lo he dicho ahí, pero también podría ser. Dividir a la comunidad, desacreditar a los líderes y lideresas que ejercen defensa del territorio. Esta pregunta es crucial porque debemos, de acuerdo a la experiencia, exponerlo. Ok, dice, ¿qué estrategias, mecanismos, dinámicas y acciones administrativas, cuando entendemos por acciones administrativas son las peticiones, quejas y reclamos, y jurídicas y no jurídicas, ha utilizado la comunidad, sus líderes, autoridades técnicas y organizaciones para enfrentar los desafíos de una empresa o entidad del Estado que niega los daños e impactos que ocasiona y adelantan acciones estratégicas y artimañas para dividir a la comunidad, cortar a líderes, sobornar a autoridades e impedir a las comunidades que ejerzan sus derechos? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentar ese poder corporativo que depreda y que niega nuestros derechos? ¿O qué hemos tenido, qué hemos hecho para enfrentar? Correcto. Bien. La 3.3.2, ¿qué mecanismos utiliza o ha utilizado la comunidad afectada por el proyecto estratégico para la recaudación de pruebas, ¿verdad?, sobre daños e impactos sufridos para la comunicación? Recuerden que esta mañana hablábamos de el componente de comunicación, hablaba el compañero aquí, ¿recuerdan? Y la visibilización de la problemática, también hablaba de eso, ¿verdad?, ocasionada por las empresas para la articulación de otras comunidades. Hablamos de cohesión, otro elemento que debemos cohesionarnos, ¿verdad?, y para obtener apoyos y sumar aliados en defensa de los derechos. La compañera nos hablaba esta mañana que una compañera llegó a Canadá y lo primero que dijo es, vamos a buscar otras comunidades que tengan el mismo problema. Entonces esta pregunta va enfocada en ese componente. El 3.4 dice, si su organización o comunidad ha presentado un caso en cortes nacionales o extranjeras. Hay uno arriba. Ok, uno. Eso quiere decir que sí estamos despiertos. Teniendo en cuenta que el contexto pasado y actual, describa cuáles podrían ser las implicaciones, los pros y los contras en materia de seguridad y protección para los líderes y lideresas y testigos que promuevan acciones no jurídicas y jurídicas ante cortes extranjeras, denunciando la violación de los derechos humanos, los graves impactos y los daños ocasionados por multinacionales
y reclaman indemnización. Es decir, ¿qué pasaría si las compañeras de BHP Billington, los compañeros de estas mineras que están ubicadas ahí, inician algunas acciones? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál sería la situación si estamos en un contexto de violencia? El 3.4 nos indica si su organización o comunidad ha presentado un caso en cortes nacionales o extranjeras, peticiones ante el Sistema de Naciones Unidas, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Organización Internacional del Trabajo, agrego ahí para denunciado el incumplimiento de este convenio contra el Estado colombiano, contra una multinacional por violación de los derechos humanos, explique si la decisión de la Corte favoreció o garantizó los derechos de la comunidad, explique la eficacia de la decisión y si la sentencia se implementó garantizando los derechos de las comunidades, indique los retos, las dificultades en el cumplimiento de la sentencia. Esto aquí nos recuerda un poco el caso del compañero Hugo Savigny, que está aquí, con el caso de Samaca, que todavía no se ha cumplido. Y 4, explique los logros y avances que su organización u comunidad ha obtenido al enfrentar o denunciar al Estado y a las multinacionales que operan en su territorio. 5, y terminamos aquí, haga 5 recomendaciones relacionadas a la articulación, empoderamiento, cohesión de la comunidad, a la recaudación de pruebas, a la incidencia política nacional e internacional, que han sido eficaces en sus experiencias y que consideren necesario para presentar un caso ante una corte nacional o internacional o una petición ante el sistema universal e interamericano. Dicho lo anterior, la recomendación es distribuirnos en grupos, 4 grupos, identificar ese primer momento, un caso, y conforme al desarrollo de ese caso que han llevado en sus comunidades a su experiencia, responder estas preguntas. ¿El compañero que se nos hizo? Aquí está, compañero, para que complemente. Venga, Gustavo. No, acá ya estamos. Nos dividimos. Sí. Sí, lo único que quería decir, ahora dirá las recomendaciones, es que como verán es un ejercicio bastante extenso, es muy importante que no se queden en el análisis del caso nada más. O sea, lo que queremos es que se enfoquen en las soluciones en la medida de lo posible, ¿vale? Si ven que no pueden cubrir todas las preguntas, bien, tampoco es el fin del mundo, pero lo importante es que tengan, o sea, que no se queden estancados en el análisis y en el diagnóstico, ¿vale? Sino que vayamos a abordar soluciones. Eso nos dice que las 4 y las 5 son fundamentales. Van a tener 10 minutos para la sustentación del caso y de sus conclusiones, y luego serán 5 minutos para preguntar. Exclusivamente tenemos 1 hora, 4 grupos, 15 minutos. Cada grupo tiene 10 minutos, perdón, tiene 15 minutos. 10 para sustentar y 5 para plenaria. Sí. Tengo el honor de presentarles el caso de Samaca. Samaca es una de las 6 tribus de Surinam. Nuestros ancestros se escaparon de las rebeliones de la esclavitud y encontraron refugio en la selva. Luchamos durante cerca de 100 años por nuestra libertad y por nuestra autonomía. Y luego en el 67, en 1762, nuestros ancestros firmaron un tratado de paz con el gobierno holandés. Después de firmar el tratado, los holandeses no incorporaron nuestros derechos de propiedad a la legislación nacional. Esto nos dejó sin defensa legal hasta hoy para proteger nuestro territorio. Todavía estamos luchando por la protección de nuestro territorio contra las amenazas. El gobierno de Surinam mantuvo los medios legales para otorgar concesiones de tala y de minería en nuestra tierra.
Entonces el gobierno holandés está preparándose para hacer reparación a Surinam por lo que sucedió durante la esclavitud. Aquí tenemos acá algunas fotos, algunas imágenes, como un bosquejo histórico. De acuerdo con todas las perspectivas, los holandeses deben repararnos por el hecho de habernos dejado sin ningún reconocimiento en el Tratado de Paz. Una manera de hacerlo es estableciendo precondiciones al gobierno de Surinam para recibir recursos financieros del Fondo de la Esclavitud y la Cooperación de Desarrollo. Y si ven las imágenes, son simplemente para darles como una idea del proceso histórico. Es como un cronograma de la lucha de la tribu Sámaka. Más arriba, por favor. Más abajo, más abajo. Esto es simplemente contando la historia. Para no quitarles mucho tiempo, el caso de Sámaka. En 1964 había o se construyó una represa en nuestra bahía de Olcua para minería de bauxita y la inundaron. Inundaron un tercio del territorio Sámaka para hacer la represa. 28 comunidades Sámaka tuvieron que reubicarse. 9.000 individuos Sámaka tuvieron que irse de ahí. En los 90, bueno, esta fue la primera violación de derechos humanos del pueblo Sámaka. En el siglo XX, el gobierno dio una nueva concesión de tala dentro de los territorios Sámaka, en donde nuestras tierras de cultivo se destruyeron, los arroyos, los riachuelos, que seguían siendo nuestras fuentes de agua potable, se contaminaron, taponaron los arroyos, los contaminaron con combustible y luego empezamos un caso o iniciamos un caso legal contra el Estado de Surinam. Primero hicimos o presentamos una querella al presidente de Surinam. Después de 3 querellas vimos que el gobierno no respondía y decidimos entonces pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no habían medios legales en Surinam para que la tribu Sámaka pudiera presentar un caso en Surinam. Y como no había un recurso legal, fuimos al sistema interamericano para buscar la reivindicación de nuestros derechos. Entonces, en el 2000, la Comisión Interamericana falló. A ver, verifico. Encontró que nuestro caso era admisible, lo declaró admisible. Y le pidieron a Surinam que pudieran visitar el país en una misión de reconocimiento, porque si uno presenta el caso ante la Comisión Interamericana, la Comisión hace una audiencia. Entonces fuimos con los líderes comunitarios a Washington, a Estados Unidos, para hacer esta audiencia pública, y la Comisión decidió que nuestro caso era admitible y querían venir a Surinam, pero Surinam se negó, porque sin ese permiso del gobierno, la Comisión Interamericana no podía visitar para hacer esta inspección. Esto dio razones para una medida cautelar. La Comisión Interamericana hizo una medida cautelar a Surinam para que detuviera las actividades de tala de los bosques y tenían suficiente espacio para investigar la querella. Luego, también trataron de encontrar
una solución amistosa, hablando con el gobierno para que se reconocieran nuestros derechos de forma amistosa, y el gobierno se negó. Y entonces recurrimos al procedimiento que se llama Artículo 50 para solicitar a la Comisión Interamericana que presentara el caso ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana es la única instancia dentro del sistema interamericano que puede tomar decisiones vinculantes. La Corte ordenó en 1997 que se le diera al pueblo Sámaka los derechos colectivos de propiedad sobre la tierra, que se demarcara su tierra y que se exigiera un consentimiento libre, previo e informado antes de que cualquier actividad se hiciera dentro de los límites de su territorio. Entonces, y esto no se refería solamente al territorio de los Sámakas, sino se refería a todos los pueblos indígenas en Surinam y en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, con este caso, los Sámaka sentaron un precedente legal para la región en cuanto a que se exija una consulta previa, libre e informada antes de que se desarrolle cualquier actividad económica en nuestro territorio. Hasta hoy seguimos en la lucha de que haya un cumplimiento de este requisito de parte del gobierno y no vamos a parar luchando. Y si ustedes ven ahí, tenemos al pueblo Sámaka. No vamos a cejar en nuestros esfuerzos. Y el 28 de este mes se lo entregaremos al gobierno de Surinam y ya hemos recopilado más de 3.000 firmas. Así que, por favor, todavía tienen ustedes la oportunidad de ayudarnos con esta petición. Así que esto es, en pocas palabras, el caso de los Sámaka. Aquí tenemos nuestras recomendaciones. Las recomendaciones están en español y yo no sé hablar español, así que invitaré a uno de mis colegas que sí hable español para que les dé las recomendaciones. Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro, ¿verdad?, la situación de esta tribu Sámaka que está ubicada en Surinam. Y hay algo bien icónico que sucede con este grupo y es que existe una violación a un derecho fundamental como la identidad colectiva, porque en Surinam no los reconocen como una tribu. Entonces, empezando por esa negación y que consideramos nosotros también que hace parte como de la estrategia de las autoridades y del gobierno justamente para partir de ahí negarles pues otros derechos fundamentales. En este caso, entonces, el problema central es la deforestación de la selva amazónica. Es un problema que tiene muchos años, pero digamos que la actualidad del caso viene desde 1996. La empresa que está haciendo esta deforestación se llama Palmeras Timber y tiene origen malayo, es de Malasia. Ha tenido esta explotación, esta deforestación en Surinam, impactos socioeconómicos, ambientales y culturales, muchos de los cuales los mencionaba ya Hugo. Hugo nos contaba que su comunidad, que su territorio fue atravesada por una vía de 47.7 kilómetros que afectó o viene afectando desde su sistema de siembra, su sistema agrícola, la forma como ellos siembran, los tiempos que le dan al terreno para restaurarse, es como por sectores, y eso se ha visto transformado y afectado. Ha afectado una de sus principales actividades, que es la caza de animales allí, porque obviamente cuando hay deforestación hay desplazamiento también de fauna. Ha afectado además
la selva como despensa de cultivos medicinales, entonces también ha habido una afectación por ese lado. Tienen polución en los ríos, ha habido cambio en el uso del suelo, por supuesto, ha afectado la fertilidad de su tierra y por tanto ha afectado la actividad de siembra y por tanto la alimentación de ellos, tanto por el tema de la caza como por el tema de la afectación de la tierra. Hugo nos contaba que ellos eran una comunidad aislada con sus costumbres, es decir, preservaban esos elementos culturales en sus costumbres, sus vestidos. Nos cuenta que están conformados por 12 clanes que tenían sus actividades, o bueno, tienen sus actividades rituales, pero que todo esto ha sido transformado o ha sido afectado por este proyecto de deforestación en su territorio, además de algo que nosotros sabemos muy bien y es la llegada de mucha gente foránea, pues que llega al territorio con muchos elementos que afectan la cultura. Cuando hablamos de las estrategias tanto de gobierno, de las autoridades locales como de la compañía, no encontramos un escenario distinto al que nosotros conocemos, es decir, la cooptación de los líderes, el ofrecerle prebendas, firmar acuerdos privados entre ellos, la paga de dinero. Como decía hace un rato, el no reconocimiento legal de ellos como comunidad, nos parece que es una estrategia bastante perversa. Por supuesto, el dar concesiones sin consentimiento previo, pues si no los reconocen como una comunidad que hace parte del territorio y que tienen soberanía sobre su territorio, mucho menos les van a preguntar o a consultar o a buscar su consentimiento para la llegada de ese tipo de proyectos. Solo se reconocen a los líderes que son afines al gobierno y a la compañía, aquellos que van a manipular esto a las comunidades y a buscar como su aprobación pues para lo que ellos vienen haciendo en territorio. Existe una alianza entre el Estado y la compañía, tampoco es algo nuevo, y algo que también conocemos muy bien, y es el uso del ejército y de la fuerza policial en contra de ellos y a favor de la empresa misma. Ellos como comunidad, el mecanismo de defensa principal que encontraron es el que él comentaba, y es ir a la Corte Interamericana, porque en el orden interno no cuentan con herramientas legales con los cuales pudieran defenderse, entonces tuvieron que dar ese salto e irse al sistema interamericano, en donde lograron la medida cautelar que él ya mencionó. Mencionó también una alianza con la Asociación Global de Justicia, que ha sido como, bueno, apoyo y asesoría legal, porque nos mencionaba que como casi todas nuestras comunidades tampoco es que se tenga la experticia, ¿verdad?, en ese tema jurídico, así que han encontrado apoyo en eso. Pero también él mencionó y nos pareció importante, y es que los 12 líderes de los 12 clanes de su comunidad firmaron para que ellos fuesen al sistema interamericano a presentar su caso, pues. Con respecto al tema de recaudo de pruebas, Hugo nos comentaba algo, y es que para ellos fue relativamente fácil el recaudo probatorio porque los subestimaron, porque los tenían en menos, pues una tribu pequeña y todo esto. Entonces eso representó una ventaja para ellos porque se pudieron reunir, pudieron recoger muchos testigos, pudieron llevar a testigos ante la corte, pudieron recoger también vastos testimonios escritos que hicieron parte de su material probatorio. En cuanto a los riesgos de seguridad, también es un escenario que no es novedoso, esto para nosotros. Hugo nos contó que él tuvo que exiliarse, tuvo que irse de Surinam por 6 años porque lo amenazaron en su vida. Entonces él estuvo en Europa un tiempo y regresó hace apenas 2 años. Ok. Entonces, bueno, las amenazas, el exilio, y él nos comentaba con respecto a los otros liderazgos que hay en el territorio, que lo que ha existido es una amenaza con respecto a la garantía de derechos, como de la asistencia o de la seguridad social de los líderes. Es decir, si usted no firma, si usted no aprueba, entonces esto se le coartan sus derechos al aseguramiento social, a la salud, a los servicios básicos, y existe una especie de represión económica y social que nosotros también conocemos, esa estigmatización que sucede en nuestros territorios. Allá también se da. En cuanto a los resultados de las demandas, bueno, ya él lo mencionó, tienen un gran éxito, que es tener esa medida cautelar que le ordenó al gobierno de Surinam que se reconocieran sus derechos sobre el territorio.
pero como son expertos todos los gobiernos, no cumplieron. No han cumplido y por eso es que ellos pasaron de la comisión a la Corte a presentar su caso y pues está ese caso vigente en este momento. Recomendaciones. Las recomendaciones las recogimos de manera colectiva y dentro de esto se mencionaba, bueno, uno de los compañeros que no veo por acá, él nos decía que hay que demandar a las compañías multinacionales, ¿verdad? No solo mirar el demandar, por ejemplo, a los estados, pero que no puede ser una demanda y ya, que creo que esta mañana también Santiago nos decía algo así. Y él nos mencionaba el caso de que se presentaba una demanda contra grandes empresas conocidas a nivel mundial, pero al lado de eso hicieron un boicot mundial, pues involucrando medios comunicativos y otro tipo de acciones al lado de las demandas. Entonces la línea de incidencia jurídica nunca se va sola. Y esta mañana también nos recordaban lo importante que es, y creo que es de lo más importante, y es contar justamente con una comunidad que esté como base de esa incidencia. Y me voy a pasar al 7 porque Hugo nos decía algo que es muy importante y lo daba como una recomendación. Y es asegurarse que la comunidad esté unida. Eso no siempre es fácil. De hecho, es difícil lograr esos elementos de unidad en los territorios, en las comunidades mismas. Que esté unida en torno, no solo es como que ahí estamos aquí todos juntos, no. Hay que hacer un gran esfuerzo para lograr que toda la comunidad maneje toda la información, maneje todos los contenidos, esté enterado de cómo van los procesos, de cómo van las acciones, de cómo van las demandas. Que todos conozcan cada paso a paso para no dejar espacio de que nadie más venga y nos convenza de lo contrario. Entonces, como que el que no esté conectado en esa cadena de información está expuesto a que cualquiera venga a echarle cuento, y aquí nosotros conocemos muy bien las narrativas que manejan ciertas facciones que le dicen algo a la gente y la gente se cree todo justamente porque no está bien informada. Entonces la unidad en torno a la información y a cómo avanzan los procesos de defensa y de resistencia es fundamental. Otra de las recomendaciones es conocer el contexto de lo jurídico, y ahí también un compañero nos decía, nosotros no podemos ser inocentes, ¿verdad?, en esta, digamos, en esta línea de incidencia de las demandas. Hay que saber cuál es el papel de los abogados inclusive en la construcción y en la aprobación de las leyes que son hechas amañadas, acomodadas y digamos que poniéndole el tapete justamente a esas multinacionales que agencian sus derechos a través justamente de aquellos que aprueban las leyes, y esos abogados de esas empresas pues están relacionadas con la jurisdicción, están relacionadas con el sector legislativo. Entonces cuando se presenta la demanda se tiene que estar como muy consciente de ese escenario para ser estratégico y no ser inocente, nos recomendaba al compañero. También se decía que cuando se está pensando, digamos, en una demanda hay que identificar bien cuál es el delito, en caso si se trata de una denuncia penal, ¿verdad? O cuáles son los hechos, cuál es la responsabilidad que se quiere imputar, quién lo cometió y dónde. Y un dato que él nos daba ese dato justamente para reforzar la idea de toda la injerencia y la gestión que hacen las multinacionales y toda esta industria extractiva en aquellos territorios donde quieren asegurar, digamos, su control. Y es que él decía, el 98% de los homicidios, alrededor del 98% de los homicidios, se cometen en el 35% de territorio de municipios mineros, gasíferos, petroleros y agroalimentarios. Entonces hay una relación allí entre aquellos sitios en donde hay estos proyectos extractivos y la alta criminalidad, pues contra todos aquellos que se levantan en contra de estos proyectos. Otra recomendación, nos decía la compañera, es fortalecer las acciones afirmativas. Así nosotros tengamos una desconfianza más que justificada en las autoridades, en el sistema judicial y todo esto, es necesario visibilizar, es necesario denunciar. Nosotros decimos que es necesario dejar la trazabilidad justamente de todas esas amenazas y todas aquellas acciones que son violatorias de nuestros derechos. Como quinto, en la misma línea de empoderar a las comunidades con información, con herramientas, con normas, bueno, la información es poder, dicen por allí. Y sexto,
crear alianzas, pues igual estas luchas no se llevan solos, ¿verdad? Crear alianzas, buscar y tejer esas redes que a veces suplan nuestra debilidad, pero que también nos cubran alrededor de todos los riesgos que implica el ejercicio de la defensa territorial. Entonces, crear esas redes de alianzas, redes y apoyos. Creo que sería todo. Si hay alguna pregunta para Hugo. Hugo, una pregunta. ¿Tú eres de los Sámacas o eres defensor de los Sámacas? ¿Naciste allí? Tradúzcale ahí. Yes, I'm Samaka, born and raised in the forest. So when I was 11, I was forced to move to Paramaribo, the city, for further education. And then I was missed the forest, so I went back every holidays. And in the late 30s, I decided to, when we started this process, because I don't even want to attend university, because I don't want to miss, to have a gap between me and my community. But when we start this case, and when I follow all this legal training, and then I fell in love with law. And then I went to the university and graduated in 2010, 3 years after we win this legal case. So I'm like a human rights, environmental defender, real Samaka. Hugo, ¿te puedo preguntar acerca de las estrategias legales que el pueblo Sámaka está siguiendo en este momento? Si piensas que pudieras compartirnoslas acá. Sí, como parte de nuestra estrategia legal, llevamos 70 años desde que se dio este ajuste y el Estado de Surinam todavía no ha cumplido con esa orden. Entonces decidimos presentar un caso en Surinam para pedirle a nuestros jueces que convenzan del hecho de que Surinam no ha implementado la orden, porque Surinam es parte del sistema suramericano y ratificaron esa convención sin ninguna reserva, así que tienen que hacerlo. Así que eso es una cosa. Y si la Corte decide que sí, entonces tienen que darle a Surinam de 3 a 6 meses para cumplir plenamente con una multa de 10 millones diarios por haberse rehusado a hacerlo. Y todo el daño ambiental del territorio tendrán que asegurarse de limpiar todo o tendrán que poner a un experto a investigar cada año y tendremos que tener el resultado esperado. Y el otro caso legal es contra la compañía Palmeras, que hicieron una carretera en 6 meses el año pasado, 42.7 kilómetros de carretera que hicieron a través de nuestro territorio. Están haciendo mucha deforestación y actividades ilegales, tala, etcétera. Entonces, presentamos este caso para pedir que se niegue la concesión a esta compañía y que se paren sus actividades. Y la tercera es que tenemos lo que se llama la Corte Constitucional. Hay una corte que tiene que verificar si la legislación nacional está en contra de la internacional. Entonces,
de acuerdo con la orden para los Sámaka, la ley, la constitución, hay que ver si está en contra de la internacional. Entonces se le pidió a la Corte que mirara estos 3 casos. Simplemente voy a agregar algo más porque hemos estado trabajando muy de cerca con Hugo, si él me lo permite. También él está en contacto con la Global Justice Association, la asociación que nos hizo la presentación esta mañana, y están trabajando muy de cerca con SOMO, otra organización que se especializa en la investigación de las estructuras de las compañías y sus flujos financieros. Entonces se están investigando a las compañías que operan en Surinam y las están investigando para averiguar cuáles son los puntos de presión y identificar posibilidades de acciones legales, porque Surinam era colonia holandesa y si fuera a haber flujos financieros que vinieran del contexto holandés, podría haber una oportunidad de litigio y la Asociación de Justicia Global podría estar ahí dispuesta a hacerlo, a hacer eso. Entonces, de esa manera pueden entender más algunos de los caminos o las avenidas por las que ellos están transitando. Muchas gracias. ¿Terminamos? Hizo un trabajo fenomenal, un trabajo muy bueno, que nos da cuenta que nada es distinto en Surinam a lo que pasa en Colombia. El próximo grupo de manera voluntaria. Bueno, buenas tardes a todos. Acá le presentamos el caso que nos compete en nuestro territorio, ubicado al sur del departamento de La Guajira, costa caribe colombiana, al municipio de San Juan del Cesar. Somos un corregimiento netamente agropecuario, producción de alimentos, de todo tipo de alimentos. Incluso les hago esta reseña para que sepan el contexto y de la gravedad del asunto de esta amenaza que tenemos. Podemos producir casi que en todos los pisos térmicos porque estamos situados en la falda, lo que es el piedemonte de la cordillera oriental, serranía de Perijá. Inicialmente el proceso se inició, así como ya sabemos, aquí hay un manual que se replica en todos los países por lo que tenemos entendido, porque ya conocemos compañeros de otros países y nos han comentado que es igual. Un manual que utilizan estas transnacionales para captar a las comunidades o para pasar por encima de las comunidades. Inicialmente llega una empresa a nuestro territorio llamada MPX, de capital brasilero, y llegó de la forma que comentaban esta mañana. Nos dimos cuenta cuando llegaron las maquinarias amarillas a hacer exploración. En ese momento no estaba conformado un consejo comunitario. Llegaron y nos dimos cuenta porque tuvimos que acercárnosle después de varios días que estaban haciendo sus trabajos, y ahí fue donde un operador de una de estas máquinas nos dijo que estaban explorando porque había un título minero para extraer carbón, un megaproyecto parecido al Cerrejón, sino más grande que el Cerrejón, para extraer una gran cantidad de todo el carbón que estaba contenido debajo del subsuelo de nuestro territorio. Esta empresa logró en ese momento tener licencia para extraer. Comenzaron a haber algunos problemas con el dueño de esta empresa, que era un señor seguramente conocido por varios de ustedes, Iker Batista. Está relacionado con el tema de Abayato en toda Latinoamérica y con el tema de la Ruta del Sol. En este momento el señor está en la cárcel por toda la corrupción y otras actividades en las que estaba involucrado. En el 2009, luego del licenciamiento, decidimos interponer una acción de tutela. Ahí sí ya nos comenzamos a conformar como organizarnos. Se hizo la tutela entre varias comunidades que iban a ser afectadas por este proyecto, porque la empresa no nos reconocía como comunidad afro asentada ya en estos territorios. Se hizo la acción de tutela, se logró conseguir el beneficio de consulta después que ya la empresa había
había perdido lo que era la licencia por falta de ejecución, por falta de tiempo. Le habían vendido este título minero a otra empresa, después de pasar por una empresa que llaman CESA, que era la subsidiaria de MPX acá en Colombia, que es otro de los mecanismos del manual este que decíamos que utilizaban estas empresas. Siempre utilizan una fachada acá en Colombia para al momento de tener que irse, se van y no cumplen con ninguna de sus responsabilidades porque dejan la fachada que tenían acá quebrada. Entonces ellos, por eso es que en ningún momento hacen plan de cierre minero ni nada de estas cosas, porque tienen esa fachada acá en Colombia, que es la que supuestamente terminaría haciéndose responsable del daño que hagan acá, y como la dejan quebrada, ya nadie cumple con ningún tipo de responsabilidad ambiental o con algún daño que haya ocasionado, algunos pasivos ambientales que siempre dejan estas empresas, como es el caso de lo que sucedió con la de allá del Cesar, con Prodeco, que se fue, y ahí incluso el gobierno ha tenido que demandarle y hacer todo un tipo de actividades porque no cumplieron con nada. Bueno, continuamos con la conformación del Consejo Comunitario. Logramos conformarnos como Consejo Comunitario, hacerle la exigibilidad al gobierno. Se logró a través de una tutela, fueron a hacer el reconocimiento, se dieron cuenta que había unas comunidades afrocampesinas acá en todos estos territorios. Inicialmente la tutela la hicieron 3 comunidades, pero después se plegaron a ella 6 comunidades más, que eran las que iban a tener más afectaciones directas, aunque hay que mencionar que es un megaproyecto, porque tampoco podemos dejarnos engañar, aunque esto ya se ha dicho aquí, hay que seguirlo repitiendo. Estas empresas dicen que es un proyecto pequeño para llevárselo a la CAR del departamento para ser aprobado con mayor facilidad. Y resulta que es un megaproyecto que contempla incluso una vía férrea que atraviesa todo el departamento de La Guajira, de sur a norte, y termina ya en Dibuya, casi en frontera con el departamento del Magdalena. Allá tenían pensado hacer un muelle, un puerto para sacar el carbón. Bueno, ¿cuáles son los impactos y las afectaciones que ha tenido? En este momento no se ha extraído ni siquiera 1 kilo de carbón, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No se ha extraído 1 kilo de carbón y las afectaciones que hay al territorio de la comunidad son gravísimas, sobre todo en lo que es el tejido social. Allá llegó esto, que seguramente la mayoría de los que están acá presentes, donde hay proyectos, llegó una cosa que ellos llaman proyectos productivos, que no es otra cosa que comienzan a entregarle dádivas a las personas y a comprometerlos. Les voy a hacer un comentario para que tengan una idea. Cañaveral es un pequeño pueblo de 7 calles, y en esas 7 calles hay 20 restaurantes, pero restaurantes de fachada. En muchas casas la empresa ya las marcó con una fachada que dice restaurante tal, restaurante por allá, y la promesa que tienen esos restaurantes es que cuando comience la explotación minera, ellos van a volver ricos, millonarios a los dueños de los restaurantes. Y de esa forma tienen 52 proyectos mineros de otras actividades. No funciona ninguno de los proyectos. Usted va a comprar una bolsita de agua a uno de estos restaurantes y no hay. Ahí no hacen nada que tenga que ver con comercialización de alimentos, ni comida, ni nada de eso. Están esperando que arranque el proyecto minero. Han habido otro tipo de afectaciones, como es la estigmatización de algunos líderes. Han dicho que somos guerrilleros, por ahí escuchaba eso a otros compañeros. Han dicho que nosotros nos oponemos al progreso, que le metemos terror a la gente cuando le decimos que este proyecto va a causar grandes afectaciones, porque está a menos de 1 kilómetro de la comunidad donde estamos, y está a menos de 1 kilómetro, como les mencionaba yo, que allá tenemos el manantial más grande que hay en Colombia,
que nos permite irrigar a más de 3.000 hectáreas de producción de alimentos. Somos incluso uno de los mayores exportadores de algodón de allá del sur de La Guajira y todo tipo de alimentos. Lo que comercialmente en ese momento se esté vendiendo en los mercados se produce allá en Cañaverales. Ellos han dicho todo esto, que nosotros nos oponemos al progreso por esta razón, porque tenemos un gran miedo a que esta empresa vaya a dañar el manantial y a que seguramente nos vaya a desplazar de nuestro territorio, porque un proyecto que está a menos de 1 kilómetro, un megaproyecto de estos, seguramente terminaría desplazando a toda esta comunidad, no va a tolerar todas las afectaciones que causan las explotaciones y todo este tipo de cosas. Han intervenido muchísimos espacios, incluso espacios públicos, que ahí a manera de queja se lo decimos a ustedes también para que sepan cuál es la magnitud y el abuso de esta gente y de las entidades públicas. Ellos tienen una especie de convenio con el SENA, que ya hemos colocado las quejas a algunas entidades quejándonos del comportamiento del SENA, que hace parte de los proyectos productivos. Y lo único que hace el SENA es que coloquen las siglas de la entidad ahí en las carteleras como para darle un poco más de fortaleza a lo que se está haciendo. Han engañado también a muchas personas que están en este momento en desacuerdo, diciéndole y sembrándole fantasías, como les decía anteriormente, que la minería les va a traer todo el progreso del mundo, que los hijos van a tener becas para ir a estudiar lo que ellos quieran, que van a tener buenos hospitales, que van a tener buenas escuelas, y resulta que la empresa donde está el pic de explotación, el terreno está al lado donde está el único colegio de bachillerato que hay allá en la comunidad, o sea que el colegio de bachillerato sería el primer afectado al momento de que comiencen las explotaciones. El país de origen de la empresa es de Turquía. El nombre de la empresa matriz es la Yildirim Group. Está muy relacionada con lo que es el transporte de gran magnitud. Tienen una flota mercante. No son muy expertos en cuestiones de carbón, pero como que se estaban proyectando a transportar carbón hacia Turquía y hacia Europa. Acá tienen una mina ya en lo que es el norte de Santander, pero es de coque, que es como un derivado también de lo que es el carbón. Acá en Colombia tienen la sede en Medellín y se llama BCC Squal Company. Bueno, otra de las quejas que tenemos con respecto a lo que ha sido el procedimiento del Estado colombiano, que nos ha complicado lo que es el registro del Consejo Comunitario ante el Ministerio, porque es algo que está diseñado como para que los consejos nunca puedan registrarse ante el Ministerio, que es una de las debilidades que tiene uno como organización. No puede participar de ningún tipo de convocatoria del gobierno y para lo único que le sirve el registro o la certificación que da la alcaldía es para esto, para que las empresas puedan legalizar su consulta previa. Pero de ahí en adelante prácticamente no nos sirve la certificación de la alcaldía, sino para ser reconocido y para que la empresa pueda hacer su consulta y seguir adelante con su proyecto. Durante la pandemia trataron de que la consulta se hiciera de manera virtual. Yo no sé si alguno de ustedes que tiene mucho conocimiento sobre esto tiene alguna reseña de que alguna consulta se haya hecho de forma virtual. Después nos invitaron a un hotel a que hiciéramos la consulta en un hotel con 5 o 6 personas de la comunidad, donde somos un consejo comunitario que tiene más de 1.000 miembros, 1.600 miembros, y una comunidad como de 3.000 personas. Entonces nosotros no aceptamos.
a raíz de que ellos se fueron dando cuenta de que no nos íbamos a arrodillar o que no íbamos a acceder a sus propósitos, nos amenazaron con que nos iban a aplicar algo que se llama test de proporcionalidad, que es un mecanismo que viola los derechos de la comunidad, aparta a la comunidad de la consulta previa y toman las decisiones de afectaciones entre la empresa y algunas entidades relacionadas con lo que es la consulta previa y los derechos hubieron algunas entidades que afortunadamente se negaron a participar, como el Instituto Colombiano de Antropología, la parte ambiental se negó también a participar de esto porque se dio cuenta que nos estaban violando el derecho a la consulta. El test de proporcionalidad, la consulta no puede ser sustituida por nada. No hay nada que pueda sustituir la consulta previa, ni siquiera el test de proporcionalidad. Otra de las situaciones que se presentaron fue, ellos dividieron a las 9 comunidades que estaban participando del proceso de consulta, las dividieron. Entonces fueron comunidad por comunidad, haciendo lo que se llama captura corporativa. Le fueron dando unos recursos a las comunidades, después la mayoría de esas comunidades se arrepintieron porque los recursos que le dieron no le alcanzaron para contratar a los profesionales, lo que decía el compañero acá, que no le alcanzan los recursos para hacer una buena consulta. Entonces, incluso hubieron algunas comunidades que terminaron en problemas por deudas que habían asumido y el dinero no le alcanzó para pagarle a los profesionales. Fueron algunas comunidades fueron demandadas porque le quedaron debiendo dinero a algunos profesionales que habían contratado. No les alcanzó el dinero para el tema de la consulta y hoy todas están arrepentidas de haberse involucrado en el tema de la consulta. No hubo garante en las etapas de preconsulta que vivimos porque nosotros participamos de todo lo que es la preconsulta. El tema se rompió cuando llegamos a la ruta metodológica. Nosotros presentamos con toda la autonomía que tiene un pueblo una ruta metodológica y ellos presentaron otra. Dijeron que no, que la ruta nuestra no les gustaba y que ellos se iban para el tribunal a pedirle que que retomara el test de proporcionalidad, que ellos no iban a aceptar una ruta metodológica nuestra, abandonaron ellos mismos la preconsulta. Ahí es donde seguramente la parte jurídica va a tener mucho que hacer, porque nosotros nunca nos negamos o a sentarnos a la preconsulta o a llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. Ellos fueron quienes desistieron de discutir las dos rutas metodológicas que teníamos. No hubo garantes en ninguna de las reuniones de preconsulta. Aquí no se presentaba la personería, que es uno de los entes que en ese momento, que territorialmente le corresponde asistir nuestros derechos. No se presentó nadie de la Defensoría del Pueblo, no se presentaba ningún ente gubernamental local, la alcaldía, no hubo nada de eso. Era el Ministerio de Interior a través de algunos gestores de consultas contratados por el ministerio. Ahí tuvimos un inconveniente con una persona que nos dijo micrófono en mano que él estaba parcializado a favor de la empresa. Y cuando lo denunciamos ante el ministerio dijeron que no podían hacer nada en contra de él porque él lo que tenía era un contrato con el ministerio y ellos no podían hacer nada en contra de él. En estos momentos el señor, tenemos evidencia que sigue haciendo consultas en la Alta Guajira con los indígenas. ¿Qué hizo la empresa? Que es algo lamentable también. Nosotros estábamos reunidos haciendo lo que era la preconsulta allá en la comunidad y al mismo tiempo estaban solicitándole a la corporación, a Corpo Guajira, que les diera licenciamiento. Estábamos reunidos haciendo la preconsulta y ellos estaban solicitando sin haber terminado la preconsulta. Eso nos parece grave y es tan grave que incluso si hubiera un gobierno que de verdad revisara esto, pudieran hasta quitarle el título porque es una violación a las buenas prácticas que debe tener una empresa, buenas prácticas empresariales. Ellos redujeron lo que es el proyecto
para que Corpo Guajira se lo aprobara. Todos sabemos este tema que los megaproyectos es con el ANLA, los pequeños proyectos, donde hubo algo que no pudieron hacer, que era reducir la cantidad de toneladas que iban a sacar. Entonces ahí Corpo Guajira no pudo aprobarles el proyecto porque era una cantidad enorme. El proyecto era pequeño, pero la cantidad era la misma que inicialmente tenía el proyecto original. Entonces, como ellos tienen un compromiso con el gobierno nacional por los impuestos y la cantidad de regalías que tienen que pagarle, va relacionada con la cantidad de toneladas que sacan. Entonces el gobierno nacional no les iba a permitir que disminuyeran también la cantidad de toneladas, que era una gran mentira porque la intención que tienen ellos es sacar la mayor cantidad de carbón posible. Han habido algunos intentos de sobornos, de chantaje hacia las comunidades. A mí se me acercaron en varias ocasiones a invitarme a un hotel, vamos y nos tomamos un whisky, y allá hablamos bien y acordamos algunas cosas. Me llamaban por teléfono cuando se dieron cuenta que yo no me prestaba para este tipo de situaciones, dejaron de llamarme, entonces ya iniciaron otro tipo de acciones en contra mía, como estigmatizarme y tratar de decir esto, que nosotros nos oponíamos a que el progreso llegara a nuestro territorio. Hace 3 días sacaron un comunicado diciendo que, señalando al Consejo Comunitario como culpable de que el proyecto en este momento no se haya comenzado a ejecutar y como culpable de que el progreso y los beneficios no lleguen a la comunidad. Porque faltan 2 grupos y nos quedan media hora, ¿verdad? Esto para tratar de optimizarlo, porque sabemos que el tema es muy excesivamente importante, porque es la práctica, el procedimiento, la artimaña, que entonces vamos también a tener aquí para... Bueno, entonces vamos a tratar, seguramente habrá más adelante oportunidad de comentarle más sobre esto. Pero no lo cierre. Yo creo que trate de cerrar en unos 2 minuticos. Bueno, entonces, y las recomendaciones. Bueno, en este momento lo que voy a tratar es como que de sintetizar en qué momento estamos. Estamos en el momento de que ellos nos aplicaron el test de proporcionalidad. Para nosotros poder enterarnos, tuvo la senadora Imelda Daza Cotes que hacerle un derecho de petición a la DANCP, porque no sabíamos que nos estaban aplicando. Ya por ahí hay una irregularidad. Segundo, no hay acta de cierre de la consulta. Nunca se hizo acta de cierre y sin acta de cierre no puede haber aplicación de test de proporcionalidad. Eso es parte de lo que estamos. Hemos hecho una gran incidencia como consejos comunitarios muy activos. Afortunadamente un pueblo entero nos acompaña después que se dio cuenta del engaño que esta empresa traía, desviación de acequias, no han hablado nunca de desplazamiento, hablan de una figura que se llama desplazamiento voluntario, que no sé lo que es eso. Entonces, en este momento estamos esperando una resolución que nos prometió el gobierno nacional de que se nos va a aplicar un mecanismo en nuestro territorio que se llama APA, Área Protegida para la Producción de Alimentos, que es lo que siempre hemos sido. Nosotros no somos mineros y no sabemos hacer otra cosa que labrar la tierra. Entonces, estamos esperando eso para tener por lo menos un mecanismo más avanzado con que defendernos, porque sabemos cuál es el comportamiento también de la Corte Constitucional, no sabemos si va a terminar diciéndole al gobierno que no puede hacer eso ya en nuestro territorio, pero por lo menos ahí nos aferraríamos más a esta lucha que hemos tenido hace ya 16 años y que no vamos a abandonar, y de aquí nos vamos con el compromiso con ustedes, que de allá nos sacan muertos, del territorio nos sacan muertos. Entonces ese es el compromiso que le dejamos a todos ustedes y muchas gracias por habernos escuchado. Compañero, un par de preguntas a los compañeros aquí. ¿Quién tiene preguntas? Los compañeros no se enteraron. Esta compañera que acaba de morir, que es de Fuerza Mujeres Guayú, ¿cómo era que se llamaba? Jacqueline tomó contacto con nosotros cuando MPX llegó.
MEPX es una compañía que estaba financiada por el Fondo de Pensiones de los Profesores de la provincia de Ontario en Canadá. Como nosotros trabajamos con esos sindicatos, nos fuimos a Canadá, nos reunimos y le pedimos al sindicato, por favor dígale a la empresa que se salga de allá o por lo menos retírenle la plata. Desafortunadamente el sindicato no aceptó retirar la plata, entonces nosotros les dijimos, usted la retira o le sacamos un comunicado. Cuando estábamos en ese jaleo y ellos cuando dijeron que cuando les íbamos a sacar el comunicado, entonces vino una auditoría que le hicieron a Eque Batista sobre una compañía petrolera en Brasil. Y eso provocó que él se quebrara y le vendiera a CSX. Ese pedacito no lo sabían, pero desde ahí empujamos y por lo menos el sindicato finalmente terminó retirándose del proyecto este. Bueno, muchas gracias por esa parte de la información que de pronto no había sido tenido en cuenta. Y muchas gracias también por la gestión. Muchas gracias por haber apoyado a Yaque, que fue nuestra hermana. A pesar de que ella era indígena, siempre hemos tenido una gran relación con nuestros hermanos guayú. Otra pregunta, compañeros. Leamos las recomendaciones, que son importantes. Bueno, parte de las recomendaciones. Nosotros como Consejo Comunitario, yo soy el representante legal del Consejo, y la política nuestra es no recibirle ni una bolsita de agua a la empresa. Una bolsita de agua por allá vale 100 pesos. Nosotros nunca le hemos recibido absolutamente nada de ellos. Y hicimos la mitad de la consulta, porque llegamos hasta la consulta. Pasamos por toda la preconsulta sin recibirle absolutamente nada. Más de 15 reuniones, nosotros mismos financiábamos nuestros alimentos, nuestras meriendas y todo lo que necesitábamos. Todo esto con la comunidad, de común acuerdo con la comunidad. Otra recomendación es no reunirse con la empresa en sitios privados. Nosotros ya tenemos un sitio que es el polideportivo y ahí es el sitio de batalla nuestra con cualquiera que vaya para allá para la comunidad a debatir cualquier tema de invasión con nosotros. Otra recomendación, no tomar decisiones trascendentales unilateralmente. Ustedes me proponen algo a mí aquí que es algo trascendental para el grupo, para el colectivo nuestro, yo no puedo decidirlo sin antes consultar por lo menos con la Junta Directiva y luego con la Asamblea. Otra de las recomendaciones, tomar pruebas de cualquier señalamiento, fotografías, denunciar cualquier hecho. Nosotros nos toman fotografías y hay fotografías nuestras en otras comunidades de personas que han preguntado con la fotografía en el teléfono, ¿cuánto cobra él por quedarse quieto? Ya ha llegado esa información a nosotros. El fortalecimiento que hemos hecho, la integración con la comunidad, afortunadamente le hemos pedido ayuda a algunas organizaciones internacionales, la ONU, incluso fue hace poco Víctor Hugo Moreno a la comunidad. Hicimos un acuerdo con la entidad que él representa para seguir el fortalecimiento comunitario. Siempre hemos estado coaccionados para repeler a las mineras de allá de nuestro territorio. Y siempre creer en las alianzas, tenemos alianzas clínicas con la universidad de allá del norte de Santander, la UIS, en donde el centro sea político y no lo jurídico, el centro de atención sea lo político y no lo jurídico. ¿Por qué le decimos esto? Porque yo le decía a Santiago, cuando ellos hablan de las cuatro columnas de las que siempre habla el Cajar, nosotros ahí siempre hemos tenido como que alguna diferencia con ellos, porque sí es necesario un abogado, así como es necesario también el fortalecimiento comunitario, pero hay acciones que sin un abogado no se pueden, en este tipo de luchas y de resistencia, no se pueden hacer, y ahí el agradecimiento profundo nuestro a los abogados de la universidad a través de José y la gente del Cajar, que nos ha brindado un apoyo sin ellos y otras organizaciones que nos acompañan.
quizás no estuviéramos vivos o quizás no estuviéramos aquí contándole, no una victoria, pero por lo menos una resistencia digna. Nos sentimos un pueblo digno, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. No son todos los consejos comunitarios que les ofrecen 300, 400 millones de pesos y dicen, a nosotros no nos interesa eso. Nosotros decidimos preservar la vida y preservar la tierra, seguir viviendo en nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. Bueno, el siguiente grupo es importante. Yo creo que estos temas son tan trascendentales que en una hora no se alcanza a explicarlo. Pero tenemos unos tiempos limitados, ¿verdad? De manera que vamos a ser más oportunos. No quiere decir que no sean necesarios. Ojalá pudiéramos demorarnos 3 horas. ¿Qué grupo sigue? Sí. Ah, bueno, se ha de... Les pediríamos que por favor se enfoquen más en las recomendaciones. Lo digo porque son 1:40 y en punto tenemos que estar en la cena y tenemos 1 hora para cenar. Si no, no... Listo. Yo creo que hace falta que aquí llegue una compañera por el tema de la paridad. Y porque en el otro grupo no lo vimos y vamos cojos. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en las recomendaciones. Pero primero, ponga la primera página, por favor. Vamos a hacer 2 cosas, el contexto geográfico y social y las recomendaciones. ¿Listo? Bien. Esta es la mina de Cerro Matoso S.A., en este momento le llama así. Es la mina de níquel a cielo abierto más grande de América Latina y dicen que es la tercera más grande en el mundo, ¿cierto? Ha evolucionado mucho, ahí estuvieron los sudafricanos, los japoneses, los ingleses, creo que ahora están los holandeses, bueno, no sé. Ha cambiado mucho de... ¿Dónde está ubicado Cerro Matoso? Ah, sí, esto es de Carbones del Caribe, sí. Está al revés porque Cerro Matoso es un cerro, ese es Carbones del Caribe. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, la ubicación, se puede entender la lucha que se ha dado si conocemos la ubicación. Cerro Matoso está ubicado en el sur de Córdoba y el sur de Córdoba es una zona que tiene 2 partes actualmente, que es lo que actualmente es el municipio San José de Uré, que desde el siglo... Compañero Hugo, lo que ustedes le dicen una tribu, acá le decíamos palenque. Uré era un palenque. Yo también soy descendiente de palenqueros y de cimarrones. Entonces, históricamente, la población afro desde el principio del siglo XVII está ubicada en ese territorio. Uré, Boca de Uré, Guaira, toda esa zona. E históricamente, poblaciones indígenas zenúes también están ubicadas en el territorio. La lucha por la defensa del territorio, ahora sí pasemos a las recomendaciones, la han dado las poblaciones afros y las poblaciones indígenas. Una de las trampas ha consistido en que la mina jamás ha reconocido la parte étnica del territorio. Ellos hablan de comunidades, pero no de población afro ni de población indígena. Que población afro y población indígena tienen unas características jurídicas, sociales y antropológicas distintas. También les recomiendo eso. Cuando hable de consejo comunitario, diga Consejo Comunitario de Comunidades Negras, porque si no aparece una reunión de esa casa en los presidentes. Recomendaciones. ¿Qué ha pasado? Se ha hecho una serie de violación de los derechos fundamentales por la contaminación del río Uré, Caño el Tigre, el Caño Saíno y varias zonas que se han contaminado. Las especies nativas de peces, muchas han desaparecido por la contaminación de las aguas. El viento, el roce del viento que ha estado llevando el CO2 y todos los agentes contaminantes de las minas y de los hornos ha generado muchas enfermedades en la piel, enfermedades en los ojos, un alto número de abortos, cáncer, infertilidad en los hombres, impotencia sexual, etc. Eso está demostrado con estudios científicos.
con estudios científicos y ha sido publicado incluso por la sentencia de la Corte, en la cual dice la cantidad de enfermedades asociadas a la explotación minera, pero ellos tienen un control sobre las EPS, las IPS que alteran los resultados o en las historias clínicas no dan los resultados hasta que la gente muere y se demuestra que la enfermedad era esa. Recomendaciones. Bueno, frente a esto se han hecho una serie de denuncias del pueblo indígena y el pueblo afro solicitando un reconocimiento. Se ha logrado que algunas cortes intervengan, se ha logrado que últimamente algunas entidades nacionales e internacionales nos convoquen para hablar del caso, nunca las departamentales, ni la Defensoría Delegada del Sur de Córdoba, que hay una, ni la Defensoría Delegada de Asuntos Étnicos, que también hay una en Córdoba, jamás nos atienden para esos casos. Digo las recomendaciones, ¿no? Miremos las recomendaciones, sí. Recomendaciones. Hacer denuncias directas, indirectas, para evitar que sigan señalizando a la gente, porque muchas personas han perdido la vida, otros les ha tocado desplazarse, a muchos nos ha tocado desplazarnos. Otro es fortalecer los estilos de vida de la gente como una forma de rescatar los usos y las costumbres, porque han ido metiendo mucha gente distinta a que nos enseñe. Imagínense, yo que soy hijo de gente negra, mi abuelo, mi tatarabuelo, y mandan personas de acá a la Universidad de los Andes, de otro lado, que me enseña a mí a que yo sea negro, hágame el favor, o a que un indígena sea indígena. Entonces nos introducen elementos que no son propios. El Estado debe cumplir el papel de garante. Eso se dice porque en los acuerdos que se hace, los entes de control no cumplen el papel de garante, de tal manera que se le hacen loco al cumplimiento de los acuerdos. Nunca los cumplen porque parece ser que hay un contubernio ahí. Que haya garantía para aplicar la legislación étnica. Dentro de eso está el consentimiento, la defensa del territorio, la defensa de la etnicidad. Ellos manejan el concepto de 13 comunidades, pero el concepto de comunidades es gaseoso. Y el tema que nosotros hablamos es de defensa de los derechos étnicos afrocolombianos, de los derechos étnicos indígenas, y eso no es lo mismo que comunidades comunales. Por ejemplo, ellos usan las acciones comunales como si tuvieran la misma característica que las poblaciones étnicas. Entonces hay que implementar los derechos étnicos. Redefinir los intereses nacionales estratégicos en los usos del suelo y su explotación. Ahí hay un limbo, un problema entre qué son territorios étnicos, que todavía no está claro en Colombia, qué son títulos colectivos, qué son territorios colectivos, qué son territorios étnicos, qué son territorios campesinos. Y esa confusión aparente le sirve de blindaje a las entidades para que no cumplan. Revisar esquema de protección a defensores de medio ambiente. La UNP y ese tipo de entidades son muy lentos para tomar decisiones frente a las amenazas a los líderes que tenemos en nuestro territorio. Y eso hay que revisarlo. Bueno, yo tengo una medida de la Corte Constitucional que dice que tengo un problema de seguridad en el territorio, da un mes para que solucionen, van 6 meses y las entidades no resuelven. Bueno, sigamos, ya faltan 3 cositas. Oye, ¿se fue? Sigue el tema de seguirnos movilizando en el territorio y fuera del territorio y de cumplir este tipo de agendas públicas. Síguele, que faltan 2 cositas que le quiero mostrar y cerramos. ¿Se puede? ¿Qué se? ¿Me va a tomar una foto? No, es que en la última página hay algo. Se hablaba de un tema de movilización. No, venga, para que la den. Psst, dámela, tú que la tienes en el celular, por favor. Sí, ven, explica lo de la sentencia un ratico. Pero antes de eso queremos decir, déjame un momentico, permíteme, ¿ya la encontraste? No me voy a pasar un poco, es como... No, yo cierro con esto y tú sigues. Vale. Lo que queremos decir es que... Sigo hasta las 10:30. Esa es una zona, sí, igual vamos a amanecer aquí, ¿no? Igual en la zona no solamente está Cerro Matoso, es una zona que tiene níquel, tiene hierro, tiene cobre, tiene mucho oro, tiene coca también.
Y hay otras entidades, otras empresas mineras como GESELCA, Sator, mierda, no se abren las otras. Está ISA, Minerales Córdoba, Córdoba Resources y Frontier. Hay cerca de 6 grandes compañías mineras muy grandes, muy poderosas. Y entonces, ¿tú continúas? Sí, básicamente como que hacer un recordero, y porque sí, de pronto yo digo, no, emoción, me gusta hablar un poco, pero me gusta hablar a fondo y que llegue en realidad, se entienda lo que uno quiere decir. Porque es que vivimos ahí, sí me dio un poco tristeza, y a la compañera, yo me voy al baño y suben unas botas de Cerrejón, pero bueno. No voy a saber yo que vivo en el patio de Cerro Matoso, ahí está mi comunidad indígena Zenú, hablarle un poco de la sentencia C736 del 2017, el cual hice parte de ese equipo técnico y sabedor, que llevó pues a que la Corte Constitucional Colombiana pues fallara como tal a favor de nosotros, pero que también en el camino se ven falencias, y era como que enfocarse que estos procesos se cooptan mucho en temas económicos, porque sabemos que las empresas, la industria extractiva también pone presidentes, magistrados, pone senadores, pone todo este andamiaje político y jurídico que cooptan todo lo que nosotros vayamos a hacer. El poder económico y corporativo ha permeado todos los países como tal. Y de hecho ha llegado hasta las ventanas de la ONU. Yo hablaba ahorita con los compañeros y sabemos todo este tema, cómo funciona, porque ese es el gobierno de los gobiernos. Y para mí es el escenario de las extractivistas y todo el mundo en cómo se maneja. Y nosotros estamos en ese escenario. Saber y decir de que esta sentencia falla, y uno de esos fallos como tal en menos de 2 semanas, Leogildo, 2 magistrados dicen, no, sí, vamos a tumbar esto. ¿Sí me entiende? Después de toda esa lucha. Y esa parte como tal está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sabemos si nosotros o nuestra generación va a ver ese precedente como tal, o cuándo la Corte se va a pronunciar. Ustedes saben que este sistema interamericano puede demorar 10 años, 20 años, no sabemos, que también pues es un mecanismo que ojalá algún día cambiara esa estrategia, pero así funciona. Y es un poco complicado, porque a veces se muere uno esperando que los procesos se den, y estamos en la lucha, y ahorita actualmente el pedacito de morro, el cerro, queremos que no, pero ese consentimiento yo siento que se va cada día desvaneciendo, y que si se paran líderes a decir todo eso, pues lastimosamente ustedes saben qué pasa. Y aquí vemos el poder corporativo, cómo infunde en este escenario. Y créame que ante el mundo, la PBH Billington, Cerro Matoso, Sub 32 aparece con unos estándares de calidad mundial. Muñeca burro, decimos nosotros los costeños. O sea, es la mejor empresa del país a nivel general, y muestran un montaje de todo escenario, cooptan todos los procesos, los líderes, los que sea. Veo funcionarios de la institucionalidad en cabeza del Ministerio del Interior que iban a las comunidades, y aquí están los compañeros que no me dejan mentir, y que iban a defender y a garantizar esos derechos. Hoy en día son funcionarios de Cerro Matoso, y ahora son la contraparte después de que nos sacaron toda la información, y defienden esos intereses de ese corporativo. Entonces ahí en ese orden de idea, la balanza ¿para dónde cogería? Lo mismo vamos, y le decía ahorita a los compañeros, oye, pero ven acá, si analizando, en las camionetas de Cerro Matoso llegan los funcionarios del ALA, del ministerio, les pagan hoteles, les pagan los tiquetes de avión, y vienen aquí a nosotros a sentarnos y a vernos como conejillos de India. Entonces miren que los procesos todavía en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, el poder corporativo, bien lo dice, es un poder a nivel mundial, global, que parece no acabar, y créanme que todos ustedes que están aquí nos une un mismo tema, y es la madre tierra, ¿cierto? Es esa afectación directa, ese cambio climático, ese auxilio que nosotros pedimos como pueblo, pero que en realidad no nos escuchan. Voz que sonó en el Foro de Empresas y Derechos Humanos, donde fui ponente en Ginebra, Suiza, y siempre donde voy lo digo, es que nosotros, porque no sabíamos qué hablar, saber que estaba en un escenario corporativo también, en un escenario político también, y saber que hablaba y me decían, oye Darly, si aquí donde tú fuiste en este proceso, aquí vino Cristina Bautista y tenía el mismo esquema que tú, llegó al Cauca y la mataron. Y yo le dije, pues no nos cansaremos de decir la verdad. Y lo que yo hoy quiero decir, lo traje y lo digo aquí, nosotros los pueblos indígenas no nos oponemos al desarrollo. Y fueron palabras de manera taxativa que quedaron escritas, y que el mundo en ese momento focó y lo vio. Nosotros los pueblos indígenas lo que queremos es que ese desarrollo vaya acorde a
favorecimiento de esa madre tierra, basado en la cosmovisión de nosotros, ¿sí me entiende? Y que se vea ese desarrollo en nuestro territorio, en nuestra población y en nuestra comunidad. El sinónimo de extractivismo en el territorio debe ser sinónimo de riqueza, ¿cierto? ¿Y de qué es? Sinónimo de pobreza. Córdoba, el segundo departamento más pobre del mundo, de Colombia, perdón, y es la capital niquelera del continente americano, está en el departamento de Córdoba. Mira toda esa cosa. Es increíble, ¿cierto? Pero es cierto, los hermanos de La Guajira, una cosa igual, ¿y quién es los mismos? Las BBH Billington. Entonces cambian de razón social porque a ellos les da rabia que uno diga eso, pero es una realidad. Entonces no me quiero de pronto extender porque sé que tienen hambre, pero si no me quedaré aquí un rato. Bendiciones, nos vemos en otro escenario. Nuestro grupo conformado ayer por compañeros del Putumayo, de Mocoa, de Puerto Asís, del Bajo Putumayo que decimos nosotros, estoy bien cierto, los compañeros de Jericó, Antioquia, del Chocó, del Cauca, también un compañero y de Bogotá. Entonces, les habíamos solicitado a ellos en el grupo de que nos permitieran exponer una lucha que tenemos social y de defensa del territorio a un ambiente sano, que la hemos denominado una mina de cobre en la Amazonía colombiana. Y aparece así en alguna de las ediciones del Espectador de hace, creo que un poco tiempo atrás. Está ubicada específicamente donde termina la llanura amazónica y empieza el piedemonte en el Putumayo, piedemonte andino amazónico, así le llamamos allá, en la ciudad capital del Putumayo. A 10 kilómetros directamente en una línea recta, a 10 kilómetros del área o del perímetro urbano de Mocoa, si fuera una línea recta, por el aire, cogiéndolo así, le llaman ellos Proyecto Mocoa. Y es de una canadiense que hemos detectado, una empresa canadiense llamada Libero Cooper o Libero Cobre. Es una lucha de mucho tiempo atrás, ustedes miran, aquí está la línea del tiempo, rápidamente se las voy a dar a conocer, de cómo nosotros en el 73, Ingeominas, que es una institución geológica de minas y de químicos y de investigación hace mucho tiempo, hizo unos estudios y determinó que allá había una riqueza, los ríos en el agua, en el río Mocoa, que es uno de los principales ríos de la cuenca alta de esa zona, tenía cobre y algunas quebradas y otros minerales, cobre, oro, molibdeno y zinc y sus derivados. Y se habla en ese periódico y en algunos documentos de más de 663 millones de toneladas entre oro y cobre o molibdeno. Ya en los detalles dice exactamente cuántas toneladas y eso le corresponde al Estado colombiano, no a la autoridad ambiental determinar una licencia de esas magnitudes. Entonces eso es impresionante la cantidad de toneladas y en una zona, yo le había pedido a Isabel ayer que nos publique una fotografía, yo se la envié al correo para luego indicarles allá. Eso empieza en el 73, yo tendría por allá de 7, 8 años, ni idea de qué era esa vaina. Ya en el 84 se declaró cerca a esa, donde se traslapan esos títulos mineros, por el Inderena, una reserva de más de 31.000 hectáreas entre Mocoa y el municipio del Alto Putumayo, San Francisco, el primer municipio. Una zona hermosa de reserva nacional protectora de la cuenca alta del río Mocoa, por el Inderena, y ahí está. En el 2007 ya Ingeominas le vende a Quedada, que es una empresa americana también, le vende los títulos de concesión. Ahí hablan de un título, pero realmente son 4 títulos en esta línea del tiempo que van saliendo por el área que ellos van delimitando. Entonces los dividen en pequeños, unos 7.000, 8.000 hectáreas, hablemos, ¿sí? En números cerrados, es un poquito menos, pero que abarcan 4 títulos divididos casi que en áreas iguales. Y le da una concesión por 30 años, miren eso. O sea que de aquí a allá, en el 2030 y pico por allá, ¿no? Todavía tienen tiempo. En el 2008 esta Quedada se transforma, esos son camaleónicos, les dijimos nosotros, cambian de color, de forma y de todo. Quedada, no sabemos el por qué, pero debe estar la historia, pasa a nombre en el registro, digamos, mercantil colombiano, Anglo Gold Ashanti Colombia le ponen, y sabemos que la Anglo Gold son empresas
norteamericanas o extranjeras. En el 2009 pasa a ser Mocoa, la Anglo-Gold Ashanti, como que le vende, y entre ellos hacen negocios, eso no es gratis. Pasa a ser Mocoa Aventuras Limitada, que quiere incursionar por el Valle de Sibundoy, en el municipio de San Francisco, y por acciones de grupos ambientalistas y otras personas ya. En esa época ya venían haciendo activismo social y defendiendo en periódicos, en esa forma de defensa, pero no había acciones de choque todavía, ¿sí? De comunidades organizadas en torno a eso. Pero entonces la Mocoa Aventuras también se detiene, saca un comunicado de la Autoridad Ambiental Corpo Amazonia y ahí se queda. Luego sabemos que ya en el 2009, en el 2017, pero entonces aquí pasa, en el 2017 sucede un evento que ustedes conocen como la avalancha de Mocoa. Más de 334, 17 barrios, muertes, pero creemos que fueron más de 1000, eso lo hemos datado también. Pasa este evento catastrófico y pasa que aquí, por lo que sucedió en las montañas, se hagan movilizaciones de colectivos ambientales que empiezan a formarse y de otros que ya estábamos. Grupos indígenas también, pueblos indígenas nos acompañan, la acción comunal específica en Mocoa, las Ojuntas Mocoa, colectivos guardianes de la Amazonía, bosques y ríos y reconciliación, algo así se llama, varios colectivos, ¿sí? Y nos apoyan, el magisterio también nos apoya en algunas de las marchas, y aquí, en el 2018, nos damos cuenta que esta Mocoa Aventuras entra ya a incursionar en Mocoa, directamente al sitio que le llaman Proyecto Mocoa, la mina, le ponen el nombre de Mocoa. Eso deberían consultarnos a nosotros también, es un nombre. No lo hacen, pasan por encima, y se llama la Libero Cobre Limitada, o Libero Cooper. Y ya integra los 4 títulos mineros, casi como les digo, las 8.000 hectáreas. En el 2018 también, por este evento de avalancha y por la presión de las marchas sociales y los colectivos ciudadanos, se logra tener un acuerdo municipal. El alcalde en esa época de la avalancha que le tocó, José Castro, presionado por la comunidad, y él, de un partido ecologista verde también, pues logró ya con el Consejo Municipal en pleno el acuerdo municipal que se prohíbe el 020 de 2018, del 6 de diciembre, prohíbe la gran minería en el municipio de Mocoa, y con eso creemos que descansamos un poquito. Pero a estos de Libero Cobre no les importó nada, nada, quedó el acuerdo ahí, y en el 2018-2019 ellos empiezan a instalarse en una de las Villa Olímpica o un centro deportivo, lo cogen como helipuerto y empiezan a trasladar taladros a la montaña a través de mulas, tubería, maquinaria, más de 200, 300 personas contratadas, y estaba el acuerdo, ya ellos seguían trabajando. Se hace otra vez unas marchas entre 2019 y 2020, se hacen unas marchas, unos plantones, nos vamos a Corpo Amazonia, a las oficinas, a las alcaldías, y le exigimos unas reuniones a las organizaciones sociales con el director de Corpo Amazonia. Lo hacemos público a nivel nacional, que qué es lo que pasa. Por encima de las oficinas de la Autoridad Nacional, que es Putumayo, Caquetá y Amazonas, es la única CAR, creo, de las que tiene 3 departamentos, que eso es demasiado. Logramos de que a través de eso, mire, ya íbamos 2020, ¿sí? Y es en el 2022 recién, y ni siquiera la Agencia Nacional de Minería se había pronunciado. La Libero Cooper le había pedido entre 2019 a 2020-21, le había pedido a la ANM que le suspenda la concesión de los 30 años, ya no prorrogar, sino suspender la concesión, porque la etapa de prospección y exploración que están ellos tiene un máximo de 3 años, dice el Código de Minas, pero puede prorrogarse hasta 11 años. Como ya se les iba a cumplir esos 11 años, ellos decidieron pedir suspensión. ¿Por qué? Ellos dicen por fuerza mayor y caso fortuito, mentira, era el acuerdo 020. Y analizando los que saben, eso no es fuerza mayor.
porque la fuerza mayor es externa. Y acá no había nada externo. Y el caso fortuito es interno. Lo creó la misma empresa al meterse en una montaña sagrada, en una montaña de biodiversidad, de bioculturalidad. Entonces, eso sucede y por allá en el 2021 cruzan comunicaciones por exigencia nuestra también a la Autoridad Ambiental y a la Agencia Nacional de Minería. Y la ANM le comunica a Corpo Amazonia que están suspendidas todas las actividades del hilo de cobre y ellos con el helicóptero sube y baje y trabaje allá y haga taladros en una zona de reserva naturales forestales de ley segunda. Entonces miren esto, todo lo que va pasando aquí. En el 2023 los tenemos hasta el momento suspendidos, como decimos, hay una total suspensión, pero ellos siguen creando conflictos socioambientales o ecosociales. Tenemos ayudas de muchos colectivos, fundaciones a nivel nacional y la Agencia Nacional de Minería pide la nulidad a un juzgado en Mocoa de ese acuerdo. ¿Cómo así que el mismo Estado, Gobierno Nacional de 2018, el gobierno de Duque, no este gobierno, eso hay que aclararlo, le pide la nulidad de ese acuerdo? Y hemos ganado en las dos instancias, Juzgado de Mocoa, Contencioso Administrativo de Pasto, y ahorita está en el Consejo de Estado, y este gobierno manifestó que quería retirarse de eso. No sé cómo va realmente, ahí está, y la Libre Cobre con un tercero también pidió la nulidad, un resguardo indígena de Condagua pidió consulta previa, pero el ministerio les manifestó que no hay necesidad, porque está en suspensión por acuerdo municipal protegido. En el PBOT que está por aprobarse quedó la restricción y más arriba en el PONCA, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, también está suspendido, que es un determinante ambiental. Entonces, ahí les cuento lo que está pasando en la lucha actual. Hay mucho más por… ¿Podemos enfocarnos en las recomendaciones? Listo, entonces ya para las recomendaciones, compañeros, aquí les dejo su proceso. Entonces, hasta ahí el cuento. Algún día tendremos mucho más para comentarles, pero seguimos en la lucha firmes en la defensa de eso. ¿Quién más? Buenos días para todos y todas, mi nombre es Laura Silva. Bueno, en este caso hicimos varias recomendaciones, unas como a nivel general, que es primero intentar compartir las herramientas con otras organizaciones, otros grupos, comunidades. Pensamos más como en que pudiéramos generar como un banco de datos donde podamos escribir las propuestas, estrategias, acuerdos para poder intercambiar esta información entre los territorios, hacer también intercambios de experiencias, haciendo espacios donde cada proceso organizativo pueda intercambiar todo lo que han podido realizar o cómo ha sido su proceso. También recomendamos mucho hacer la sistematización de la información, porque normalmente los procesos, nosotros luchamos, hacemos acciones y demás, pero eso nunca queda como escrito. Entonces, poco a poco pues se va desvaneciendo y es muy bueno. Pues en Mocoa, desde los colectivos estamos promoviendo eso, a partir de revistas, folletos, cosas sencillas, pero tratar de tener siempre como esta información escrita. Generar o reforzar o recuperar la memoria colectiva, materializar y localizar o territorializar el acuerdo de Escazú, donde sabemos pues que nos da garantías para acceder a la información de manera fácil, que esté pública, que haya protección a líderes y lideresas ambientales, sociales ambientales, y que también haya un acceso a la justicia. De manera específica, las recomendaciones que logramos realizar es que se promueva la aprobación del acuerdo de prohibición de la minería. Pues digamos en Mocoa lo que se logró hacer es que mediante el Consejo Municipal se hiciera el acuerdo 020 para prohibir la minería a mediana y gran escala.
Entonces tal vez eso también pueda aplicarse en otros territorios. Generar espacios de conocimiento para fomentar la participación ciudadana, donde se den garantías sobre la parte económica, social, logística y técnica, para que la comunidad se motive a participar en estos espacios de decisión y reclamación que promueven las organizaciones sociales. Esto como en términos de que siempre como que pasan por encima nuestro, entonces la idea es que se le dé la validez o la importancia que merece la comunidad dentro de estos procesos que se están dando. También recomendamos promover la reglamentación del acto legislativo que declara al campesinado como sujeto de derechos, esto con el objetivo de que se pueda tener también como un proceso de consulta previa y que de verdad tenga como la validez que debería tener en si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o cómo poder concertarlo, pues siempre buscando el beneficio de la madre tierra y pues de las comunidades. Otros logros y recomendaciones: fortalecer y promover el proceso organizativo. Eso es como más para el caso de Mocoa, que es lograr la promulgación del acuerdo número 020, construir procesos de formación, articulación y visibilización a través del festival en Mocoa, a través de varios colectivos y que se unen en un solo espacio que se llama Guardianes de la Andina Amazonía. Se hace un festival que se llama el Festival de la Montaña, la Vida, ¿cómo? Eso, Festival del Agua, la Montaña y la Vida, donde a través de espacios de interacción más creativos, de dibujar, pintar, se hace como reconocimiento del territorio, de las afectaciones que está conllevando tener la presencia de esta multinacional en Mocoa y las consecuencias que pueden llegar a ver si este proceso sigue en pie. Se recomienda también suspensión de actividades de exploración por parte de Corpo Amazonía. Corpo Amazonía es la autoridad ambiental en Putumayo, y que esto sea a través de solicitud de las juntas de acción comunal y de colectivos ambientales. Entonces, unirnos para decirle a Corpo Amazonía que suspenda las actividades de exploración de esta multinacional. Y finalmente, determinar las zonas de riesgo por medio de la participación en instrumentos de planeación territorial, como es el POMCA del río Mocoa, también el PBOT y otras herramientas de planificación. Escribimos como unos pro y unos contra. En los pro tenemos fomentar colectivos sociales, sensibilización y concientización para las comunidades y posicionamiento a nivel internacional de Mocoa por medio de otros ¿qué? Por medio de foros internacionales. Los contras es que hemos sufrido de señalamientos, estigmatización, hay riesgos y amenazas contra las organizaciones, contra líderes y lideresas del municipio y contra la vida de las personas que apoyamos estos procesos. Hay restricciones en materia laboral, es decir, es como muy difícil para nosotros conseguir una oportunidad laboral en una entidad pública o a veces también privada del mismo municipio, porque pues saben que hacemos la defensa del territorio, entonces es como que no, usted va en contra del progreso, siempre como en la parte económica. Otro contra es que se limita la participación, no se invita a estos colectivos, a estos líderes o lideresas a participar en procesos de tomas de decisión que se deben garantizar desde los entes territoriales, pero pues siempre como que tratan de que no nos enteremos de estos espacios y no nos invitan. Y hay un limitado acceso a la información
para participar en convocatorias y proyectos que promuevan como la protección y conservación ambiental y fortalecimiento de las organizaciones. Y ya, muchas gracias.